Hola, hoy vamos a estudiar un tema derivado de los materiales. Anteriormente ya vimos que los materiales se dividen en dos grandes grupos, metálicos y no metálicos, y ya estudiamos los derivados de los dos materiales metálicos. En esta ocasión vamos a estudiar uno de los grupos de los no metálicos. Primero, los no metálicos o no metales se caracterizan por no ser buenos conductores del calor ni de la electricidad. Sus propiedades son muy distintas a la de los metales. Forman enlaces covalentes para formar moléculas entre ellos. Ahora, ¿qué son los cerámicos? Los materiales cerámicos son todos aquellos sólidos inorgánicos no metálicos que se caracterizan por tener una mezcla de enlaces iónicos y covalentes y por forjarse en hornos a muy altas temperaturas. Sus apariencias son variopintas, presentando texturas arcillosas, transparentes, vítreas, coloridas, etc., las cuales comparten en común una inusual dureza. Químicamente, las cerámicas consisten en esencias de óxidos, carburos y nitruros, abarcando por lo tanto infinitas posibilidades y composiciones de mezclados. Siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, desde el barro, los ladrillos, la alfarería y las porcelanas, hasta las baldosas superconductoras y refractarias utilizadas en sofisticadas aplicaciones tecnológicas. Sus principales características son que adquieren sus propiedades después de que se sometan a tratamientos térmicos de muy altas temperaturas, que se les denomina cocción. Tienen la capacidad de resistir al calor y tienen resistencia al ataque químico, que son debidas sustancialmente a la fortaleza del enlace entre sus átomos, que les confiere un alto punto de fusión, dureza y rigidez. Un concepto importante en el estudio de las cerámicas es el choque térmico. El empleo de las cerámicas a altas temperaturas, unido a su inherente fragilidad, da lugar al problema ingenieril conocido como choque térmico, ya que consiste en la aparición de una fractura, puede ser parcial o total, debido a un cambio brusco en la temperatura de calentamiento o enfriamiento. La necesidad de evitar este problema ha llevado al diseño y fabricación de materiales con baja expansión térmica que como cambian mucho menos su volumen, no dan tan fácilmente este problema. La dilatación térmica y la conductividad térmica inducen esfuerzos que pueden conducir al choque térmico o a la fatiga térmica. La tendencia hacia el agrietamiento térmico, llamado descascarado cuando desprende una porción o una capa de la superficie, es menor con una dilatación térmica baja y conductividad térmica alta. Por ejemplo, el silicio fundido tiene una resistencia al choque térmico elevada, gracias a que su dilatación térmica es virtualmente cero. Un ejemplo familiar que ilustra la importancia de la dilatación térmica baja es la de los cerámicos resistentes al calor para utensilios de cocina y estufas. Pueden soportar elevados gradientes térmicos de caliente a frío o viceversa. Los cerámicos tienen propiedades físicas. Una de ellas es que la conductividad térmica se reduce al incrementarse las temperaturas y la porosidad, ya que el aire es un mal conductor térmico. Son duros y frágiles con baja tenacidad y ductilidad. La fragilidad se debe a la porosidad que presentan estos materiales, pero existen técnicas para reducir la porosidad. La tenacidad es debido a que los cerámicos son débiles ante la fuerza compresiva, y la dureza está dada principalmente por su contenido de silicato o arena. Son vidriosos. Si bien durante la cocción adquiere dureza, la cerámica es un material que se fractura frente a los esfuerzos de tensión. Su transparencia. Muchos son transparentes, aunque también las hay translúcidas y opacas. También tienen una baja densidad, por lo cual son componentes ligeros. Sus propiedades químicas. No es combustible, por lo que resulta mucho más seguro para construcción a diferencia de la madera. No es oxidable, por lo cual es altamente estable, ya que el agua no lo altera en lo más mínimo. Tiene una resistencia a la corrosión y a la abrasión. No es afectada por sustancias químicas, tampoco se desgasta por el pulido y posee una estabilidad relativamente alta en la mayoría de los medios más agresivos, debido a la estabilidad de sus fuertes enlaces.
Sus propiedades mecánicas. Tiene capacidad lubricante, no son elásticos, ya que una vez fracturada, la cerámica permanece fija y ya no es posible seguir moldeándola. Son refractarias, ya que resisten a altas temperaturas, a temperaturas de fusión o de descomposición muy elevadas. De hecho, se obtiene en hornos a temperaturas que superan los 1000 grados centígrados. Y su durabilidad, ya que son muy duraderos, por ejemplo, los ladrillos de viejas construcciones, baldosas de piso o etc. Sus propiedades térmicas tienen una buena absorción de calor y sus conductividades térmicas y eléctricas por lo general no son buenos conductores del calor ni de la electricidad debido a la ausencia de electrones conductores, por lo que se comportan como aislantes. Sin embargo, muchas cerámicas contradicen esta característica, habiendo entre ellas excelentes conductores térmicos y eléctricos, así como semiconductores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Ángel Mora Miranda. Les hablaré de la clasificación dependiendo de la naturaleza y tratamiento de las materias primas, finas y gruesas. Al igual que como sucede con las características, no es fácil clasificar los materiales cerámicos de un modo satisfactorio y definitivo. Es por eso que se expondrá aquí los tipos en que usualmente se clasifican las cerámicas. Bien, cerámicas gruesas. Materiales arcilla cocida se obtiene a partir de arcilla ordinaria de color rojizo mate. Sus propiedades: tacto duro y áspero, frágil. Algunas aplicaciones que esta tiene es en ladrillos, tejas, otros elementos de construcción, objetos de alfarería, vasijas, recipientes, jarrones, macetas. Cerámicas gruesas. Materiales: loza. Se obtiene a partir de una mezcla de arcilla amarilla y arena. Propiedades: tacto fino y suave, elevada dureza. Algunas aplicaciones las tienen vajillas y objetos decorativos. Cerámicas gruesas. Materiales refractarios formados por arcilla cocida con óxido de metales. Algunas propiedades que tienen resistentes a temperaturas superiores a 3000 grados centígrados. Aplicaciones en revestimiento de interior de altos hornos, chimeneas, componentes eléctricos y electrónicos. Cerámicas finas. Materiales gres, compuesta por arcilla, refractarias y sales. Algunas propiedades que tienen aspecto de vidriado, elevada dureza, rayado al vidrio, gran compatibilidad, sonido metálico por percusión. Algunas aplicaciones que esto tiene en baldosas, azulejos, tubos, ladrillos, etc. Cerámicas finas. Materiales: porcelana. Se obtiene de arcilla blanca muy seleccionada. Algunas de sus propiedades son transparente o translúcida, compacta, sonido metálico por percusión, elevada dureza, no es rayada por el acero, resistente a los ácidos. Algunas de sus aplicaciones es en vajillas, objetos decorativos, aislantes eléctricos, sanitarios, industria química. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Daciel Hernández Cervantes y en estos momentos se va a tratar la estructura de los materiales, es decir, de la disposición u ordenamiento adoptado por los átomos en el estado sólido y que se repite a través del material para formar la estructura cristalina, del cual depende el tipo de enlace atómico, el tamaño de los átomos o iones y la carga eléctrica de los iones. En este apartado encontramos 4 clasificaciones. La primera es la estructura cristalina, la cual se divide en 3 fundamentales. La primera es la estructura cristalina tipo XY. Antes de comenzar, es importante recordar que todas las estructuras cristalinas están compuestas de 2 o más elementos. Además, la estructura está determinada por el valor de la carga eléctrica de los iones. El cristal debe ser eléctricamente neutro y los tamaños relativos de los cationes y aniones. Esto quiere decir el número de coordinación. En la estructura cristalina tipo XY, el número de cationes y aniones debe ser igual. Un ejemplo de ello puede ser el cloruro de sodio, el cloruro de cesio, la blenda, etc. Como podemos observar en la imagen,
En el cloruro de sodio la estructura es globalmente neutra. Como podemos también observar en la imagen, un ion de sodio, que es una carga positiva de 1, está coordinado con 6 iones de cloro negativos, cada uno de los cuales contribuye una carga de menos un sexto. En esta imagen, como podemos observar, existe una neutralidad local, porque estos a su vez están coordinados con otros 6 iones de sodio, como se observa en la imagen. Además, debemos recordar que esta estructura es cúbica. Continuando con otro tipo de estructura, encontramos la estructura cristalina tipo XMYP, en la cual su número de cationes es distinto al número de aniones. M y P son diferentes de 1. Un ejemplo de este tipo de estructura puede ser la fluorita, que es uno de los materiales que estamos observando aquí en la imagen. Estamos observando, mejor dicho, su estructura cristalina, cómo está compuesta. Continuando con nuestra estructura cristalina, tenemos la tipo XMZNYP. En este tipo de estructura existen dos cationes, que son Z y X, y un anión, que es Y. Ejemplos de este tipo de estructura podemos encontrar la perovskita y la espinela. Como podemos observar en la imagen, tenemos el ejemplo de la estructura cristalina de la perovskita. Como podemos observar en la imagen de la estructura, podemos ver que tiene 4 átomos de titanio, a su vez 2 de oxígeno y a su vez 2 de bario. Procedemos con la estructura no cristalina. En la imagen podremos observar vidrios de silicio. Antes de continuar, recordemos que muchos sólidos no cristalinos, como los vidrios, los geles y las capas depositadas mediante vapor, tienen muchos usos y son muy importantes para una amplia gama de disciplinas en la ingeniería. Un dato importante de la estructura no cristalina y especialmente de los vidrios de silicio es que es un sólido no cristalino que tiene un alto grado de distribución al azar, como lo estamos observando en la imagen. A su vez, los vidrios inorgánicos comunes que se encuentran en recipientes, ventanas, etc. y vidrios de sílice más óxidos. En esta parte los cationes enlazan los tetraedros, dando forma de una estructura vítrea más probable que en una cristalina. Por otra parte, se ha comprobado que los vidrios presentan mayor grado de ordenación estructural. Esto quiere decir orden de corto alcance que los cuerpos amorfos. Esta ordenación se limita a un pequeño entorno alrededor de cada uno de los iones que forman el retículo. Esto quiere decir que en el ordenamiento de corto alcance, a diferencia de la periodicidad de largo alcance que guarda la estructura en los sólidos cristalinos. Rápidamente continuamos con la estructura no cristalina de los geles. Los geles son sólidos no cristalinos, como ya lo mencionábamos, que se obtienen por una reacción química en vez de por fusión. El gel de sílice es sumamente útil como un agente de enlace en las industrias de cerámica y metálicas. Este es producido por una reacción de silicato con etilo, con el agua en su presencia de un catalizador. Se forma así, que posteriormente se deshidrata para formar sílice o oxígeno. Un gel de sílice también puede ser formado por la reacción de silicato de sodio con un ácido. Posteriormente pasamos a la estructura tradicional. Estas están constituidas por 3 tipos básicos,
la arcilla, el sílice y el feldespato. La arcilla está compuesta principalmente por silicatos de aluminio hidratados. Asimismo, las arcillas en los materiales cerámicos tradicionales pueden trabajar antes de que el material endurezca por el fuego y constituyen el cuerpo principal del material. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Ángel Mora Miranda y continuaré con la clasificación según su estructura en avanzados. Cerámicas avanzadas son aquellos materiales que combinan las características y las ventajas de la cerámica tradicional, por ejemplo, inercia química, capacidad a altas temperaturas, la dureza, con la capacidad de soportar una tensión mecánica y significativa. Cerámicas avanzadas: propiedades especiales frente a metales y aleaciones metálicas convencionales. Se utilizan en aplicaciones como motores de combustión, resisten a altas temperaturas, elevada resistencia al desgaste y corrosión, menores densidades. El inconveniente de la fragilidad es mejorado por la adición de segundas fases, material compuesto, que inhibe la propagación de grietas o facilita la redistribución de tensiones. Blindajes cerámicos, placas cerámicas combinadas con placas dúctiles, prótesis, etc. Procesado de materiales cerámicos avanzados. La totalidad de los materiales cerámicos se obtienen mediante técnicas propias de la metalurgia de polvos. Algunas de sus principales fases de fabricación de un material cerámico es la fabricación de los polvos, el proceso o el procesado de los polvos, el conformado y el sinterizado. Procesado de los cerámicos. La mayoría de los productos cerámicos tradicionales y técnicos son manufacturados compactando polvos o partículas en materiales que se calientan posteriormente a enormes temperaturas para enlazar las partículas entre sí. Las etapas básicas para el proceso de los cerámicos por aglomeración de partículas son tres, las cuales son la preparación del material, el moldeado o colada y el tratamiento térmico. Esta es la secuencia del proceso que puede llevar algún producto, en este caso es de un jarro. La preparación de los materiales. La mayoría de los productos están fabricados por aglomeración de partículas. Las materias primas de estos productos varían dependiendo de las propiedades requeridas de la pieza de cerámica terminadas. Las partículas y otros ingredientes tales como cimentadores y lubricantes pueden ser mezclados en seco o en húmedo para productos cerámicos que no necesitan tener propiedades muy críticas, tales como los ladrillos comunes y tuberías para alcantarillado. El medio de mezcla es el agua para la mayoría de los materiales preparados, aunque en casos particulares pueden utilizarse otros medios como la cera en las cerámicas de alto contenido en alumina. Las técnicas de conformado. Los productos cerámicos fabricados por aglomeración de partículas pueden conformarse mediante varios métodos en condiciones secas, plásticas o líquidas. Los procesos de conformado en frío son predominantes en la industria cerámica, pero los procesos de moldeo en caliente también se usan con frecuencia. Los de conformado en frío son los principales, estos son el prensado, el moldeo en barbotina y la extrusión. Como se puede ver en la imagen, este es el prensado. Este consiste en la compactación bajo presión de las materias primas pulverizadas a las que normalmente se añaden pequeñas cantidades de agua o pegamentos lubricantes, que son los aditivos. La mezcla adecuada de partículas de diferentes tamaños permite reducir al máximo los espacios intergranulares, en tanto que el medio húmedo facilita la distribución de las partículas, disminuyendo el rozamiento. Fundamentalmente se aplican tres diferentes procesos de prensado, el cual es el prensado en seco o uniaxial, el prensado isostático, que es generalmente el hidrostático, y el prensado en caliente. Este es el prensado en seco. El prensado en seco, el polvo es compactado en una matriz metálica aplicando presión en una sola dirección. Es un método sencillo y barato que permite producir rápidamente una gran variedad de piezas sencillas, aunque con poca uniformidad y escasa precisión. También está el prensado isostático. El material cerámico
se coloca en un recipiente flexible y hermético, generalmente de caucho, aunque puede ser de oro para procesos delicados. Este se coloca dentro de un medio líquido, que puede ser agua o aceite, se somete a presión. La compactación es uniforme en todas las direcciones y la pieza toma la forma del molde. Es más preciso que el prensado en seco y permite preparar formas más complicadas, pero es un poco más lento y mucho más caro. Finalmente está el prensado en caliente. Este puede ser uniaxial o isostático. Permite obtener piezas con densidad y propiedades mecánicas optimizadas al combinar la presión con los tratamientos térmicos. Es un método lento y caro. Deben calentarse simultáneamente el molde y la pieza, y además la vida de los moldes puede ser corta. Otra técnica de conformado está el moldeo en barbotina, también conocida como fundición por revistamiento. Se emplea fundamentalmente en el conformado de materiales cerámicos preparados a partir de arcillas. La preparación de la barbotina, suspensión de la arcilla pulverizada del agua, es el primer paso. Después la barbotina se vierte en un molde poroso, que puede ser de yeso. Este absorbe el agua de la suspensión, y a medida que se elimina el agua se va formando una capa de material en las paredes del molde. Otra técnica de conformado está la extrusión, también llamada conformado hidroplástico. Los materiales en estado plástico, estos son utilizados con el método mediante el cual se obtienen secciones transversales sencillas y formas huecas, como las tejas, ladrillos, tubería de alcantarillado, dieléctricos, etc. En general se utilizan máquinas de tipo hélice vacío que fuerzan al material cerámico plástico a pasar a través de un troquel de acero con la forma adecuada. Algunos ejemplos de este tipo de técnicas son el vaciado deslizante, que pueden ser los jarrones, el prensado, que son las cerámicas de piso, el torneado manual y ligero, que son vasijas y platos, el prensado en seco son los productos refractarios, compactación isostática son los ladrillos y la extrusión pueden ser tuberías en general. Los tratamientos térmicos. El tratamiento térmico es un proceso esencial en la fabricación de la mayoría de los productos cerámicos. En esta subdivisión consideramos los siguientes tratamientos térmicos. El primero es el secado. En esta, la pérdida del agua y aumento de la contracción del material por la reducción de volumen debe de hacerse de manera homogénea o restará en fracturas de zonas de la pieza. Posteriormente está el sinterizado. El sinterizado es habitualmente en materiales cerámicos de importancia tecnológica y en muchas ocasiones absolutamente necesario para transformar el producto inicial poroso y poco resistente en un material compacto y coherente. Por último está el vitrificado o glaciado. Es el acabado final de la pieza con aspecto vítreo, permitiendo aumentar la impermeabilización de la superficie cerámica. Generalmente el glaseado se aplica después de una primera cocción y se fija con una segunda cocción de la pieza. Los aditivos que se ocupan para este tipo de procesos es el ligante. Proporcionan algo de lubricación durante el prensado y proporcionan al producto prensado una resistencia mecánica adecuada para su manejo, inspección, mecanizado en verde. También está el plastificante. Este modifica el comportamiento del ligante haciéndolo más dócil o manejable, mejorando su flexibilidad, es decir, aumenta su deformabilidad, lo que permite la deformación plástica de los gránulos. El lubricante reduce la fricción entre las partículas y de estas con las paredes del molde. Con ello se reduce el desgaste del molde, se mejora la uniformidad de la densidad del producto prensado y se disminuye la presión de eyección del producto. También está el floculante. Se usa para ayudar a dispersar el polvo y reducir las necesidades de líquido para la formación de los gránulos. Y por último está el agente desespumante. Este evita la formación de espuma durante la agitación de la mezcla. Hola, mi nombre es Yana Laura Titla García. A continuación voy a explicar la estructura cristalina de los cerámicos. Los materiales sólidos se pueden clasificar según la regularidad con la que se sitúan los átomos, o iones,
unos respecto a otros. En un material cristalino, los átomos se sitúan en una disposición repetitiva o periódica a lo largo de muchas distancias atómicas. Es decir, existe un orden de largo alcance, tal que al solidificar o formarse el material, los átomos se sitúan según un patrón tridimensional repetitivo, en el cual cada átomo está enlazado con su vecino más próximo. Los metales, muchas cerámicas y ciertos polímeros adquieren estructuras cristalinas en condiciones normales de solidificación o de formación. Algunas propiedades de los sólidos cristalinos dependen de la estructura cristalina del material, es decir, de la ordenación espacial de átomos, iones y moléculas. Hay un número muy grande de estructuras cristalinas diferentes que tienen todas ellas orden atómico de largo alcance. Estas estructuras varían desde la relatividad simple de los metales a las excesividades complejas de los materiales cerámicos, por ejemplo los silicatos y polímeros. En esta imagen pueden ver la estructura cristalina cúbica centrada en las caras A, agregado de muchos átomos. B, celdilla unidad representada mediante esferas reducidas, y C, representación de la celdilla unidad mediante esferas rígidas. Como le mencioné, la principal característica de la estructura cristalina es que es regular y es repetitiva, pero todo tiene un orden. En este ejemplo es el cuarzo. Este de aquí es el cuarzo cristalino y este es el no cristalino. La principal característica de la estructura cristalina, ya la dije, y en los sistemas cristalinos es que existen muchas diferentes y es conveniente clasificarlos en grupos de acuerdo con las configuraciones de la celdilla, unidad y o disposición atómica. Uno de estos esquemas se basa en la geometría de la celdilla unidad. Establece un sistema X, Y y Z de coordenadas cuyo origen coincide con un vértice de la celdilla. Los ejes X, Y y Z coinciden con las aristas del paralelepípedo que salen de este vértice, como en esta imagen. La geometría de la celdilla unidad se define en función de 6 parámetros de red: la longitud de 3 aristas A, B y C y los 3 ángulos interaxiales. Hay que considerar que pueden agruparse los átomos, vistos como esferas rígidas, dentro de una celdilla unidad. Para el apilamiento de los átomos en las celdas unidad existen diferentes opciones. Así, por ejemplo, para la celdilla unidad cúbica existen 3 opciones: en los 8 vértices, y en el centro del cubo, y en los 8 vértices y en los centros de las 6 caras. Bravais mostró que 14 celdas unidad estándar podían describir todas las estructuras reticulares posibles, es decir, los 7 sistemas cristalinos están conformados por las 14 redes de Bravais. Hay 4 tipos básicos de celdas: unidad, sencilla, centrada en el cuerpo, centradas en las caras y centrada en la base. El agrupamiento periódico de celdas unidad genera puntos de red, agrupaciones de puntos con idénticos contornos en el espacio tridimensional. En estas redes son esqueletos sobre los que construyen las estructuras cristalinas, situando átomos o grupos de átomos en los puntos reticulares o cerca de ellos. Aquí está el sistema cúbico con A es igual a B,
es igual a C. Las relaciones entre los parámetros de red y las geometrías de las celdillas, unidad de los 7 sistemas cristalinos, que es el cúbico, hexagonal, tetragonal, romboidal y los 3 de abajo. Mecanismos de deformación plástica. Aunque a temperatura ambiente la mayoría de los materiales cerámicos experimentan fracturas antes del comienzo de la deformación plástica, es importante hacer una exploración breve de los posibles mecanismos, puesto que la deformación plástica es diferente para cerámicas cristalinas y para cerámicas no cristalinas. En cerámicas cristalinas. En los materiales cerámicos, la deformación plástica tiene lugar por el movimiento de dislocaciones, tal como ocurre en los metales. Una razón de la dureza y fragilidad de estos materiales es la dificultad del deslizamiento, que quiere decir del movimiento de las dislocaciones. Existen pocos sistemas de deslizamiento, como planos cristalográficos y direcciones en estos planos, a lo largo de los cuales las dislocaciones pueden moverse. Esto es una consecuencia de la naturaleza de los iones, que está eléctricamente cargado. En el deslizamiento según algunas direcciones, iones de igual carga quedan situados a distancias muy próximas unos de otros, por lo que debido a la repulsión electrostática, este modo de deslizamiento es muy restringido. Esto no es un problema en metales, puesto que todos los átomos son eléctricamente neutros. Cerámicos no cristalinos. Los cerámicos no cristalinos también se obtienen a partir del sílice, pero en este caso el proceso de enfriamiento es más rápido, lo que impide el proceso de cristalización. El sólido es amorfo, ya que los átomos no se ordenan de ningún modo preestablecido. Los principales materiales no cristalinos son los vidrios. Los vidrios tienen propiedades especiales que no se encuentran en otros materiales. La combinación de transparencia y dureza a temperatura ambiente y una excelente resistencia a la corrosión en la mayoría de los ambientes hacen al vidrio indispensable para muchas aplicaciones de ingeniería, como construcción y vidriado de vehículos. Clasificación de los vidrios. Los vidrios se clasifican en dos, los cuales son los vidrios de silicato. Estos los modificadores rompen la red de silicato cuando la relación oxígeno-silicato se incrementa significativamente, cambiando la estructura del resultado. También están los vidrios no silicatados. Estos son producidos a partir del fosfato de aluminio o de boro. Deformaciones plásticas. En este tipo de materiales la deformación plástica no ocurre por movimientos de dislocaciones, ya que estos no tienen una estructura atómica regular. Estos materiales son deformados por flujos viscosos. La velocidad de deformación es proporcional a la tensión aplicada en respuesta a una cizalladura aplicada. Los átomos o iones deslizan unos sobre otros mediante rotura y reformación de los enlaces interatómicos. Sin embargo, no existe una manera o dirección predefinida en que esto ocurre, como sucede con las dislocaciones. En esta imagen se puede mostrar el flujo viscoso a una escala microscópica. Viscosidad. Los líquidos tienen viscosidad relativamente bajas. Por ejemplo, la viscosidad del agua a temperatura ambiente es de alrededor de 10 micropascal segundo. Por el contrario, los vidrios tienen viscosidades muy elevadas a temperatura ambiente, lo cual es debido a fuertes enlaces interoatómicos. A medida que aumenta la temperatura, la magnitud del enlace disminuye. El movimiento deslizante o flujo de átomos o iones es facilitado y se produce una disminución de la viscosidad. Las aplicaciones de los cerámicos son diversas. Van desde la alfarería, fabricación de materiales para la construcción, ladrillos, azulejos, loza, etc., hasta aplicaciones a elevadas temperaturas de materiales, refractarios, aplicaciones eléctricas y electrónicas, como materiales aislantes. La importancia comercial son de productos de barro para construcción, cemento, productos de loza, productos de vidrio, fibras de vidrio, abrasivos, materiales para herramientas de corte, aislantes cerámicos,
Materiales cerámicos magnéticos, combustibles nucleares, productos procerámicos. Como podemos ver, se ocupan para la construcción, también el cuarzo como joyería. Aquí podemos ver la alfarería, la loza, tazas, en el baño, para uso doméstico. Estos aislantes se utilizan para transistores, para lámparas. Bueno, en conclusión, es de vital importancia valorar los cerámicos, pues además de encontrarse a nuestro alrededor, se les considera como arte de fabricar objetos elaborados con arcilla cocida. La arcilla cocida es una roca sedimentaria constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, de color blanco cuando es pura y varía de color según las impurezas que contenga. En la época en la que comenzó a utilizar este material, provocó una revolución a la hora de poder fabricar objetos para transportar y contener líquidos, alimentos y otros productos. Su importancia se basa en la abundancia, en la naturaleza y sus propiedades físicas y mecánicas diferentes a las de los metales. Son materiales más livianos que el acero y materias primas que constituyen este material se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza.